placer enorme, un gusto maravilloso el estar aquí presente y hoy poder llevarles este mensaje de transformación y cambio. Nuevamente nos hemos reunido para transmitir estas verdades que transforman y cambian la vida de las personas. Nosotros tenemos la oportunidad cada día de poder eh, hacer que nuestras vidas sean totalmente diferentes y para eso sirve este programa al que llamamos transformación y cambio. Cuando nosotros decidimos comenzar estas transmisiones, lo hicimos con un objetivo único: modificar lo conocido, alterar las circunstancias y hacer que las cosas sucedan. Ese fue el principal objetivo, que todo sea hecho de forma diferente. Y al ser hecho de forma diferente, podemos entrar en la manifestación suprema de lo que somos y vivir de acuerdo a esa grandeza. Hoy estamos aquí para hacer realidad todo esto y vamos hacia adelante de una forma suprema. Y esa forma suprema transforma y cambia todas las cosas en nuestro ser. Yo les invito a que me acompañen en la próxima hora, donde estudiaremos aspectos epigenéticos para transformar y cambiar nuestras vidas. Algo que es importantísimo es el hecho de comenzar a hacer que pasen cosas importantes. Y esas cosas importantes solamente se logran cuando nosotros venimos y llevamos nuestra vida a un nivel de entendimiento diferente. Yo les invito hoy, como se los he dicho, a que vayamos y tengamos la grandeza en nuestra vida para nuestro más elevado bien. Quiero iniciar la transmisión de hoy, como lo hacemos siempre, agradeciendo, y vamos a agradecerle a nuestro Padre Supremo por el amor precioso que nos brinda, que nos da, por esta belleza a la que le llamamos vida y existencialidad. Y decimos: querido Padre Micael Todopoderoso, gracias. Madre Divina en forma de hija paradisiaca, gracias. Y Espíritu Creativo como inteligencia amorosa, muchas gracias. Y gracias también a la Tierra, a Gaia, por darnos la oportunidad de estar sobre su superficie. Gracias, gracias, gracias. Y a ti por sintonizar, por escucharme, por seguirme, por estar siempre presente. Muchas gracias. Y así es ya. La semana pasada estuvimos hablando de epigenética, esta también. Regularmente este programa lo tenemos los días jueves y sábado para darle continuidad porque es muy amplio y algunos conceptos se escapan de la mente de las personas. Así que la semana ha sido linda, hoy la estamos finalizando y el día jueves estuvimos hablando acerca de las nuevas células que se pueden crear eh, y que fueron inducidas a través de un factor que se llaman los factores de Yamanaka. Y con esto se pudo cambiar la condición de una célula para llevarla a ser nuevamente una célula pluripotencial o totipotente, como les decimos también, y permitir que se volviera a dividir y a diferenciarse en multitud de linajes de células. Esto es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque se pueden hacer cambios. Si el terrícola, si la ciencia, si los gobiernos quisieran realmente eliminar las enfermedades, esto podría ser posible. Pero sabemos que esto es un gran negocio y que por eso a nadie le interesa que alguien esté saludable. La verdad es que no le interesa a ninguno. Y tenemos que ser muy claros y objetivos sin señalar a nadie. Este es un mundo donde es ver quién puede ganar más, ¿no? Y dejémoslo ahí, está bien, que hagan ellos, pero nosotros podemos aprender algo diferente y es a dirigir, a puntualizar dentro de nuestro organismo lo que queremos que suceda. Luego, las nuevas células que salieron se les denominó células madre pluripotentes inducidas.
inducido. Inducir es como que buscar algo y hacer que suceda algo. Estamos induciendo un cambio. Y ese es precisamente también uno de los objetivos grandes de nosotros aquí en este maravilloso programa al que llamamos transformación y cambio. Estamos induciendo a las personas a ser diferentes. Estamos induciendo a las personas a llevar sus vidas a niveles distintos de existencia. Y esto se logra porque tenemos ahora elementos preciosos que hacen de nosotros seres totalmente diferentes. Y esto es maravilloso porque el conocimiento es lo único que puede cambiar la vida de un individuo. Sin conocimiento no hay progreso. Sin conocimiento no hay elevación. Sin conocimiento no tenemos estos avances que requerimos. Si bien es cierto, en un laboratorio de genética se pueden hacer todas estas cosas, pero ¿qué pasaría si yo te digo que también puedes hacerlas tú a través de manejar y controlar tus sistemas, tu vida, tu ser? Ahora alguien me diría, no, eso es imposible, eso no se puede, porque para la mayoría de las personas la imposibilidad es el factor dominante en sus vidas todos los días. Pero nosotros estamos en un plano totalmente distinto. Así que hoy quiero que me acompañen en esta bella mañana para desarrollar este tema. Y no se trata de que tú te aprendas la terminología. No, no se trata de que tengo que volverme eso porque me van a examinar. No, se trata de que tú comprendas el concepto, ¿ya? Que tienes en tu interior maravillas, que somos un universo. Cada uno de nosotros somos un universo. Y eso debemos de reconocerlo. Somos un universo caminante, pensante, porque todo lo que ocurre en nuestro interior es maravillosamente supremo y si lo pudiésemos ver magnificado, diríamos, wow, y este soy yo. Sí, claro que sí. Entonces, lo importante aquí es que tú ya tengas algo diferente en tu vida y puedas comprender que hay cosas que las vas a cambiar. Yo he estado experimentando mucho en el Élite 30, por ejemplo, estoy enseñando sobre una energía en particular. Y yo soy de este tipo de maestros que no enseño nada que no haya probado conmigo mismo. ¿Ya? O sea, no soy un charlatán, no soy un hipócrita, no soy un falso, sino que te vengo a hablar de cosas que estoy haciendo, que las vivo, que las experimento. Y si funcionan en mi cuerpo, si funcionan en mi entorno, si funcionan en el plano etérico para mí, tienen que funcionar para ti también. No se requiere un llamado, algo especial. Lo especial aquí es decidirse, actuar. ¿Ah? Bueno, así que hemos venido a eso. Quiero saludar a mi hijo Marcos. ¿Cómo estás, querido? Muy buenos días, hermosa familia, amado Padre. Ya estoy aquí presente. Pronoia para todos. Bendigo su vida. Tan lindas o que me bendigan desde la mañana. Yo también bendigo la tuya, la de mis bellos nietos y de Jennifer. Les amo. También tenemos a Olguita Pineda desde Colombia. Y dice, buenos días, maestro, aquí estoy presente, bendigo su día. Tan linda. Gracias por bendecirme. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos, expresándoselo a otros, tiene un efecto boomerang y regresa a nosotros. Bendito el día de ustedes y de todas las personas que nos sintonizan en esta bella mañana. Tanto quienes comentarán, o quienes no lo hacen y nos ven desde el anonimato. Miren, tenemos también a Carl aquí desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, querido Carl? Ya te hemos extrañado, mi hijo. Este es tu lugar. Aquí te esperamos. Anoche te extrañamos en la otra reunión. Es prudente que vayamos para adelante con ánimos. Este camino de transformación y cambio no es algo que sucede así, como por arte de magia, porque la magia no existe. Este es un camino que nosotros vamos labrando. Imagínate que te toque abrir una senda donde no la hay. Hay que ir a picar piedra, hay que aplanarlas, hay que moverlas, hay que nivelar para poder hacer un camino. Y eso es lo que hacemos aquí. Estamos formando el camino de nuestra vida. Pero nos vamos a la enseñanza para poder aprovechar el tiempo porque los minutos como que si no son amigos míos. Bueno, vamos a entrar entonces. Hablábamos también
de que esta inducción de células madre pluripotentes revolucionó y está revolucionando la medicina moderna y nos lleva a soñar con terapias de regeneración de órganos específicos, reparación de lesiones medulares o como base para trasplantes de sangre o de médula. Ahora bien, el interés grande de esto radica en que se pueden obtener células del propio paciente para no hacer una invasión y transformarlas en esas células madre pluripotentes para que a través de ese proceso de diferenciación den lugar a las células de interés que el paciente necesita para curar una enfermedad. Y eso es viable, eso es viable. Y créanme, yo quisiera, bueno, no quisiera, no, yo quiero, yo deseo tener una fortuna como la de Bill Gates, como la de Elon Musk, ¿ya? Para invertir esos recursos en esto, ¿ya? En producir soluciones para los terrícolas. Bueno, vamos para adelante. Eh, Decíamos que el equipo de Yamanaka primero transfirió 4 genes a células obtenidas de la piel de un ratoncito y con ellas generaron las células madres inducidas y estas fueron capaces de diferenciarse después en las células de los distintos tejidos del ratoncito. Quiere decir que funciona. ¿Y por qué se hacen esos experimentos así? Primero porque todos tenemos un ADN parecido, nos guste o no nos guste. Y funciona allá, tiene que funcionar del otro lado. Y ya miren los efectos adversos y bla, 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 bla. Veníamos hablando también de las marcas de nuestros padres y hablamos de las primeras divisiones celulares del cigoto que se producen cuando se da la profunda pérdida de metilación del ADN y otras marcas epigenéticas, y entendemos que eso es requerido para permitirle a las células embrionarias. Aquí estoy hablando cuando éramos embriones, todavía está dentro del vientre de nuestra madre, para poder transformarse y tener la capacidad de hacerlo en cualquier célula del organismo. Es que cuando entendemos esto nos damos cuenta que de 2 células, ¿ya? Que es un esperma y un ovario, nosotros venimos y nos convertimos en una y de esa una empiezan a salir otras 8 y de esas 8 empiezan a salir todas las demás. Es una maravilla. Por eso yo les pido a ustedes que se enamoren de la vida. No vean la vida con pesimismo. Ay, qué horrible, qué duro, hay que entrarle, es que no se puede, es que está difícil. Tú eres más grande que las circunstancias. Tú eres más grande que los desafíos. Lo único que tienes que hacer es entender. Por eso nuestro eslogan dice, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Si logras entender eso, tu vida puede ser distinta. Ay, sí, pero es que toda la mayoría sufre. ¿Y qué? Cada uno elige su camino. Si alguien no quiere tomar mi enseñanza y quiere seguir sufriendo, será una decisión personal. Pero si alguien toma la enseñanza, la aplica y se aferra a ella, su vida cambiará. Y eso lo hablamos anoche en la reunión que tuvimos del Élite 30. De nada sirve que alguien tenga el conocimiento, de nada sirve que alguien escuche cómo se cambian las cosas si no lo aplica en su vida. El propósito de esta enseñanza no es informar. El propósito de esta enseñanza es inducir conocimiento que te lleve a transformar tus circunstancias. No importa dónde estés, no importa dónde te hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa lo que estás viviendo. Lo que sí importa es que tengas el carácter, la decisión, el coraje de levantarte y decir, yo sigo, yo hago, yo puedo. Nacimos siendo victoriosos. Y esto que estamos viendo del proceso celular nos indica que somos grandes. Si una célula tan diminuta puede lograr que haya un ser tan grande como nosotros, imagínate qué no podemos hacer. Ahora mira las circunstancias así. Y no estoy hablándole a una persona en particular, estoy hablándole a todos. Podemos transformar y cambiar la vida. Podemos alterar las circunstancias y podemos hacer que éstas nos sirvan. Pero para ello, pues hay que desarrollar carácter, ¿no? Ahora bien, cuando avanzamos en este conocimiento,
Vimos también que el espermatozoide, como una célula masculina, va y se encuentra en el camino con otra célula femenina que se llama óvulo y se produce la fecundación. La fecundación es el hecho de fusionar las dos células en una sola, que lo conoceremos con el nombre de cigoto. Luego, esto producirá una división celular, ¿ya? Y esa división celular nos llevará a la diferenciación celular, donde están las células somáticas, y luego nos conducirá hacia las células precursoras de los gametos. No importa si no te memorizas esos nombres. Sencillamente estoy informándote que esas células estarán ya cuando se forme la criaturita, el feto, ¿no? Qué lindo. Ahora bien, cuando nos damos cuenta de esto, decimos somos grandes. Ahora, insistimos, y yo insisto en lo personal, en que la epigenética participa de forma activa en lo que llamamos generación de identidad celular. Tu célula debe de adquirir una identidad, o tus células, para saber dónde van a trabajar. ¿Y después qué? Las células que forman los ojos no son las mismas que forman la lengua, por ejemplo. Y las que forman la lengua no son las mismas que forman la tráquea, o el esófago, o la laringe, o la faringe, o los pulmones. Y cuando digo pulmones dije ya todo el contexto, ¿no? Hay células para los bronquios, para los bronquiolos, para los alveolos, para las ramificaciones. Hay células para cada parte y cada función de nuestro organismo. Entonces ellas van a adquirir esa identidad. Ahora vimos también que las marcas epigenéticas que no determinan el carácter que tendrá la célula servirán para marcar profundamente algunos rasgos singulares del individuo a nivel biológico. Y hablábamos del cigoto, que dispone de dos juegos de cromosomas y que tienen dos copias de cada gen, un gen materno y un gen paterno, y a esto le llamamos alelos. Y en la mayoría de nuestros más de 20,000 genes, no importa de dónde proceda cada copia, porque cada alelo ejerce su función. Y así es como podemos ver que se dan esas copias y se utilizan algunos aspectos muy importantes en él. Por ejemplo, si hay alguna mutación en uno de esos dos, pueden haber problemas serios para la salud de una persona, del niño, del bebé, ¿no? También hablamos de las improntas genéticas y decíamos que una impronta genética es ese fenómeno por el que se silencian determinados genes o no se silencian del progenitor del que procedan, ¿ya? Entonces vimos los silenciamientos de los genes que vienen por parte de la madre o por parte de la madre, del padre. Y todo esto nos llevó a ver que la mayoría de los genes que describimos están sujetos a tipos especiales de regulación que fueron improntados mediante la metilación del ADN. Y esas modificaciones le permiten, por ejemplo, a la célula adaptarse al ambiente y estas pueden ser heredadas por las células hijas. Y ese es un factor crítico a la hora de sostener el estado de impronta. Y nos quedamos viendo las células, estaban las células de Angelman y las células de Prader-Willi, que son los prototipos de este tipo de situaciones que se están dando. Y veíamos, oigan esto, ¿ya? Que a las que producen el síndrome de Angelman, ¿ya? Estas son las células que provienen de la línea materna y el síndrome de Prader-Willi vienen de la línea paterna. Vimos que en la primera, es decir, en la de Angelman, se caracterizan por retraso mental severo, ataques epilépticos, problemas de movimiento, y en el caso, esas son las células que vienen de la madre, y en el de la padre, tenemos retraso mental más leve, pero alteraciones reproductivas, obesidad y normalmente diabetes. Es decir, si no se silenció ese gen allá, van a producirse esos problemas en la vida de la persona.
y por eso podemos alterarlo a través de la epigenética. Y es así como pasamos para poder ver que los mecanismos epigenéticos, ¿ya?, muestran cada vez la importancia que tienen, no solo a la hora de coordinar los grupos de genes que tienen que ser activados o inhibir el momento del desarrollo del embrión del terrícola, sino también a la hora de determinar estrategias evolutivas indispensables para la supervivencia del individuo. Y esto es trascendental. Por eso el saber que nuestras células tienen información que nos puede estar perjudicando ahora mismo, ya deberá ser motivo para que le pongamos atención y digamos, no, yo quiero cambiar. ¿Y cómo hago para modificar eso que me está haciendo daño, que viene desde tiempo atrás, que está dentro de mis células y que no logro sacarlo? Esto es una cosa maravillosa. Muchas veces las inclinaciones, las tendencias, las adicciones, los hábitos, las costumbres, los patrones repetitivos de conducta no vienen solamente de lo que está sentado en el subconsciente o en el inconsciente o en la práctica o el yo superior, como le quieran llamar los psicólogos ahora, sino lo que llevas en tu interior. Entonces hay que trabajar todas las áreas, no solo una, para que las cosas cambien. Entonces, vemos que en una forma global, ¿ya?, la epigenética tiende a comportarse como el director de una orquesta, ¿ya? Es fundamental el director para que cada instrumento ingrese a la sinfonía o a la melodía en el momento adecuado para interpretar la nota precisa. Ustedes han visto un director de orquesta, está con una varita, esa varita se llama batuta. Y esto está marcando compases y qué instrumento tiene que entrar a tocar en un momento determinado en una orquesta. Ahora, tú dirás, pues yo no sé nada de orquestas. Pues empiezan, porque la música que transforma el alma no es la que oímos comúnmente. Se requiere afinar el oído, se requiere hacer muchas cosas. Ahora bien, las células, al igual que esto, están todas ahí. E Ignato es el director de la orquesta y dice, ahora entras tú. Y esa célula entra a producir las proteínas que van a causar ciertas cosas. Bueno, a través del ADN, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros sabemos que hay que silenciar a un instrumento? ¿Ah? En este caso, una célula, un gen o algo por el estilo. Allí es donde entra la verdadera objetividad de nuestro estudio. Ahora bien, a través de la exquisita coordinación y equilibrio, se puede llegar a generar esto que llamamos el ente tan complejo de forma estructural como lo somos nosotros, seres vivos. Así que no te la creas que solo lo que estás pensando o lo que está pasando afuera es lo que domina tu vida, no. Hay cientos de miles de procesos para que seas como eres, pero todos ellos son modificables. ¿Ya? No naciste con algo que otro tienes que morir, no. Por ejemplo, todos hemos nacido con la impronta del programa de envejecimiento y muerte. Y esa impronta decía, tienes que envejecerte rápido, deteriorarte para regresar y seguir reencarnando a manera de que logres en cualquier momento la ascensión. Ahora eso cambió. Ahora hay un programa de juventud y longevidad. Puedo ser tan joven como quiera y mantenerme siéndolo todo el tiempo que yo quiera. ¿Qué hago entonces con el programa de envejecimiento y muerte? ¿Lo disuelvo o lo reprogramo? Y ahí está innato para seguir las instrucciones, pero somos nosotros los que dirigimos nuestra vida. ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo queremos llegar? ¿Y en cuánto tiempo queremos llegar? Es un aspecto que decidimos nosotros. Una persona que dice, ay, es que la vida es dura, ay, es que esto es difícil, no encuentro un lugar, siento que estoy siendo perseguido, siento que me están haciendo daño, automáticamente se está sugestionando y se está programando para eso. Entonces, el ambiente epigenético que está desarrollando se introducirá
hasta llegar al núcleo de la célula y entrarás donde está el ADN y enviarás señales para que se creen esas circunstancias. Entonces ya se cae en paranoia, en esquizofrenia y en otras enfermedades mentales. Lo que nosotros debemos desarrollar es este contexto. Somos seres maravillosos. Si yo le digo constantemente a mi célula, soy maravilloso, soy un ser supremo, yo sé que puedo vencer circunstancias y alterar situaciones, esa información entrará y producirá los cambios que activarán todos los sistemas electromagnéticos que atraerán las circunstancias a las personas, los momentos, las situaciones, para que yo pueda manifestar esa magnificencia. En otras palabras, tú y solamente tú y cada uno de nosotros tiene esa varita de dirigir la orquesta de nuestra vida a donde querramos. Quien acepta el fracaso lo está esperando. Pero quien acepta el éxito y la superación continua, tanto el éxito como la superación continua estarán esperando que llegue y que suba más. ¿Hasta dónde quieres llegar? No depende de ningún ser celestial, no depende de ningún Dios, no depende de nadie. Depende exclusivamente de ti y del conocimiento que tengas y de la forma en que lo apliques. De nada te sirve saber que tienes un ser todopoderoso, un Padre supremo en este universo, un Padre que lo creó, ese Padre es Micael, él creó el universo, este es donde estamos, creó esta tierra, creó todo lo que existe. De nada te sirve saber que tienes un ser poderoso si tu mente está llena de la basura que te enseñó la religión. Que alguien te puede hacer daño. Es que es inverosímil pensar eso. Que si yo soy el hijo del dueño del universo, voy a ver otro terrícola que me pueda hacer daño. ¿Sería entonces ese terrícola mayor que mi padre? No. Por eso les digo que son conceptos mentales. El que acepta la derrota o lo hace por flojera o lo hace por ignorancia, ¿ya? O lo hace por desconocimiento o por cualquier otra razón. Pero si yo sé que hay uno grandote, como dice Chelsea, o sea, pequeña, decía, no, es que es el grandotísimo, me decía, refiriéndose al Padre Celestial. Si el grandotísimo está conmigo, ¿por qué le tengo que tener miedo a los demás? ¿Qué me pueden hacer? Pueden haber 1.400.000 brujos a la par mía, o los que hacen el mal, pero no me va a pasar nada. ¿Por qué razón? Porque tengo una conexión suprema y aquí es donde viene lo que les he enseñado. Si yo me mantengo conectado a la fuente, no hay nada ni nadie que me pueda hacer frente, mucho menos dañarme. Pero eso es una seguridad interna. La flojera, el escapismo, dice, no, es que soy débil, es que sigo siendo terrícola, es que está bien, sigo siendo terrícola, eso no lo puedo evitar. Porque para dejar de ser terrícola tengo que pedir que me manden mi boleto e irme. Pero irme solo así sería una cobardía. Me mandaron para acá porque sé que saben que puedo superar y yo sé que puedo superar las adversidades. Y aquí es donde entra la vida sobrenatural. Y tus células son sobrenaturales. Tu organismo es sobrenatural internamente. Porque esa parte que te da la vida no es natural. Lo natural aquí es el cuerpo y sus funciones. Pero esas funciones están inducidas, están motivadas por una entidad que tú no ves. ¿Ah? Lo que sucede es que todo el tiempo nos dedicamos solo a pensar en lo que no podemos lograr, cuando tendríamos que fijarnos en todo lo que somos y en la grandeza que representamos. Eso es lo que debe cambiar nuestra vida. Ay, es que no pasa nada, pues haz que pase. Sí, sí. De hecho, tenemos un refrán que dice, aquí las cosas pasan, o hacemos que pasen. Sucede, o hacemos que suceda. Pero para eso se necesita gallardía, empuje, coraje, definición. Y no meterle a nuestra mente
ningún pensamiento de que alguien nos anda persiguiendo. Eso fue lo que enseñó la religión más fuerte que hay. Hay un enemigo que te persigue. Y por andar huyendo del enemigo, tampoco tienen conexión con la grandeza. Entonces son condicionamientos mentales. Por eso los días miércoles estoy enseñando en MD sobre el espacio cultural inhibidor, el espacio cultural limitante, porque las personas se autolimitan. Ay, es que no nací en tal parte, es que no soy de tal familia, es que no soy, ¿y qué importa? ¿Qué importa? Tenemos tantos ejemplos en hombres grandes que nacieron en la pobreza y que ahora son multimillonarios. Lo que quiere decir que el éxito no está condicionado a nacer en una familia rica, sino que tenemos que forjar nuestra vida. Y la riqueza no es el objetivo a lograr en este mundo. Hay cosas mucho más grandes que la riqueza. Así que somos esa entidad súper, hiper compleja que está estructurada como lo que somos, seres vivos. Y es una maravilla. A estas alturas de la enseñanza es de decirle a nuestro ser, gracias por esta maravilla que yo soy. Y cualquiera diría, yo no me veo nada maravilloso, yo no me veo nada bueno, porque hay mucha gente que me lo dice. Entonces, eleva, dile a tu mente, oye mente, tú no eres la que controla, soy yo. Y si digo que soy maravilloso, porque soy maravilloso. Aquí adentro tengo la prueba y tú te encargas de que eso sea realidad. Y eso te viene la energía que enseño, porque nos conecta con el supply, la fuente inagotable. Pero, ¿cómo vas a avanzar si no recibes instrucción? La perseverancia es altamente requerida para lograr el éxito. Yo no sé cómo las personas pueden derrochar el tiempo en cosas perecederas y no la invierten aquí que es imperecedera. Yo felicito a las personas que son asiduas en recibir la enseñanza. De verdad los felicito. Porque se requiere carácter, determinación y luego el establecimiento de prioridades para poder cambiar la vida de una persona. De lo contrario, todos seguirán igual que el montón, viendo que suceden las cosas, viendo a otros destacar, viendo que otros se elevan y se quedan donde mismo. ¿Pero por qué? Porque no hay un deseo de avanzar, no hay un deseo de ser grandes. Cuando uno empieza a establecer las prioridades en su vida, la grandeza no se espera. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que llamamos epigenética transgeneracional? Y cuando nos preguntamos esto, ¿ya? Nos lleva a pensar que la epigenética supone lo que llamamos una revolución auténtica. Y esa revolución es la que la convierte en una disciplina que de forma literal se sitúa por encima de la genética. De hecho, el término epi viene del griego y significa arriba de, sobre de, por encima de. Entonces está la genética, pero por encima de ella trabaja la epigenética. Eso es lo que te lleva a ser lo que eres, ¿ya? Porque tú estás decidiendo qué quieres ser. Ahora bien, ¿pueden esos cambios epigenéticos llegar tan lejos como para poder trasladárselos o transmitírselos a nuestra descendencia? Esa es una pregunta. Y luego nos preguntamos, ¿la herencia epigenética puede manifestarse en la vida adulta? ¿Ya? ¿Puede
demostrarnos qué experiencias o qué circunstancias vividas por nuestros padres nos están afectando o nos afectaron de alguna manera en tanto estábamos en el útero de nuestra madre. Son preguntas que tú tienes que responderte. Quizá tienes una actitud ahorita, o una adicción, o un hábito pernicioso, o tradiciones, o un montón de cosas más que te destruyen, te inhiben, no te dejan destacar. Y la epigenética apunta a que todo lo que preguntamos ahorita es cierto. Sí, todo lo que vives, experiencias, circunstancias, están condicionadas a lo que vivieron tus padres. ¿Y la epigenética se puede manifestar en la vida adulta? Claro que sí. ¿Se puede transmitir a nuestra descendencia? Sí. Por eso es que te digo, nosotros aportamos, en el caso de los hombres, el 50% y la madre el 50%. ¿Qué le vamos a trasladar a nuestra descendencia? Desgracia, fallos, cobardía, los mismos patrones destructivos, derrota, vergüenza. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando un hijo ve a su padre en un estado deplorable, alcoholizado, tirado en una calle, hablando insensateces, o lo ve consumiendo algún otro tipo de sustancias, o no lo ve desarrollándose y haciendo algo grande? ¿Qué ejemplo está trasladando? Primero está el ejemplo que ellos ven por modelaje, luego está lo que le estás pasando multidimensionalmente. Ser padre no es un asunto común y corriente, y ser madre tampoco. Estamos inyectándole, por decirlo de una forma coloquial o común, un ejemplo tan práctico, todas esas desgracias a nuestros hijos. Pero es importante que el entendimiento se dé. Tengo que cambiar porque quiero una descendencia diferente. Ya esa sola sería una motivación grande. Porque hoy en día los padres no pueden controlar a sus hijos porque no les dan ejemplos. Ayer nos fuimos con mamá y mi hermana a hacer un trabajito ahí en un terrenito. Un terrenito. Y hablando con los vecinos de enfrente. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Ya salieron de la escuela? Porque aquí los ciclos escolares son de febrero a octubre. Dice, no, es que no fueron. Oiga, ¿y por qué no fueron? Es que ellos no quisieron ir. Ellos ya no quieren ir a estudiar. ¿Cómo es posible que un niño pueda decidir qué va a hacer y no va a hacer? Eso solo es una flojera e irresponsabilidad de los padres. Ay, ahora vemos, es que yo tampoco fui a la escuela, porque mi mamá le dijo, oiga, pues si no están estudiando, pues enséñales un trabajo, ¿no? Dice, no, es que yo tampoco fui. Dice. Ahora se dan cuenta, él no quiso la escuela, ahora sus hijos no la quieren tampoco. ¿Hay un proceso epigenético ahí? Sí. ¿Hay un proceso transgeneracional? Sí. Y es muy probable que los hijos de esos chicos tampoco quieran ir más adelante a estudiar. Nosotros estamos moldeando a nuestra descendencia. Cuidemos lo que hacemos como padres o como madres. Y están a su sabor y antojo haciendo lo que quieren unos pequeños. ¿Qué futuro les espera? No digo que la educación sea la solución, pero es importante tener conocimiento. Porque es muy probable que alguien destaque sin tener una educación superior. Y tenemos el caso de Bill Gates, de Steve Jobs, entre otros. Ni mismo Elon Musk no terminaron la universidad. ¿De qué les sirve? A muchos terminan la universidad y porque tienen un título se creen que son Superman o Superchica y no tienen lana. Otros no terminan, pero están bañados en plata. Ahora, el punto es este.
Estoy destacando los aspectos epigenéticos. Allá no lo hicieron, aquí tampoco lo hacen. Así que sí se pueden trasladar las circunstancias y las experiencias vividas por nuestros progenitores. Y esas afectaron cuando estábamos en el útero. Y se manifiestan ya en la vida cotidiana. Ahora bien, todos los datos que se han recabado en las últimas décadas son fascinantes y nos muestran un panorama esperanzador y también revolucionario para que todos nuestros conocimientos de genética se queden cortos. Debemos trabajar en nosotros para que eso pase a nuestros hijos. Cada que tú meditas, cada que escuchas un programa como este y se operan cambios en tu interior, automáticamente se están dando en tus hijos. Y como decía aquella sección que había antes de Ripley, ¿no? Aunque usted no lo crea. Todo lo que tú cambias, cambia allá también. La epigenética en el día de hoy se ha convertido en ese campo de investigación muy activo y constantemente se descubren otras cosas, más información, cosas nuevas. Y por eso es que se han llevado a realización muchos estudios y estos proporcionan, nos brindan datos extremadamente reveladores, ¿ya? La mayoría se han generado en un laboratorio, pero los otros también han sido el fruto de esas circunstancias históricas que nos permiten observar de forma profunda cómo las experiencias vitales transforman la epigenética, ¿ya? Y son los descendientes quienes manifiestan las consecuencias. Miren ustedes eso. Por eso insisto, si tú no cambias el presente, no va a cambiar tu descendencia. Y los vas a arrastrar por ley de regresiva a que sean igual o que puedan caer en más bajo de cualquier cosa. Cuídate, cuida tu descendencia. Nosotros estamos forjando las nuevas generaciones. Me sorprendió un artículo que leí en el matutino. Mi hija Deri me manda todos los días el matutino de este país que se llama Prensa Libre. Y estuve leyendo un artículo de fondo, me gusta leer los editoriales porque uno conoce cómo piensan las personas y hay tantas cosas que se aprenden. Y había uno donde un estudio que revela qué pasa en Latinoamérica, que todas, los gobiernos han tendido a convertirse en gobiernos socialistas, que atacan al capitalismo. Entonces, se llegó a la conclusión que son los hijos de esta gente que vivió atrás, que nunca han vivido la experiencia de la desgracia cuando se somete a un pueblo. Y por eso repiten patrones que no tienen que repetir. Uno tiene que volverse muy estudioso y hacer que las cosas sucedan. Ahora, bien, ya nos dimos cuenta que el punto de salida de todos estos intentos de desentrañar la influencia del ambiente en la expresión de nuestros genes a través de las generaciones es lo que se conoce como la hambruna invernal holandesa. Y vamos a hablar de eso para que ustedes vean que tiene relación con lo que les dije de América Latina. Tenemos que pensar en cómo elevarnos, no en cómo regresar. Durante la Segunda Guerra Mundial,
se marcó uno de los episodios más negros en la historia de los terrícolas. ¿Ya? Cuando esa guerra horrible, sin sentido, estaba llegando a su fin, en el área que se conoce como los Países Bajos, ¿ya? Se produjo una circunstancia que tuvo grandes consecuencias de carácter biológico. Entonces, ¿pero qué tiene que ver la guerra con la biología? Ahora lo vamos a ver. Y se observa que desde noviembre del 44 hasta la completa liberación que se dio el 7 de mayo del 45, los Países Bajos, como Holanda, entre otros, fueron sometidos a un periodo de dura privación de alimentos. Vean ustedes los efectos de la guerra. No solo están las muertes ocasionadas por los proyectiles, por las bombas, por las minas, por toda la desgracia que representa la guerra, donde las personas todavía no logran entender que somos hermanos y no tenemos por qué andarnos matando unos a los otros. ¿Ah? Entonces, vienen y a esos Países Bajos los someten, los aíslan, los ahorcan, privándolos de alimentos. Y eso ocurre en etapa de invierno. ¿Ya? Una fuerza de un país perdedor que causó mucho daño, les impuso un embargo que no permitía que entraran los alimentos, ¿ya? Que eran destinados a la población civil de Holanda. Eso es historia, no estoy criticando a nadie. Y lo digo claramente por si el algoritmo quiere confundirse. ¿Ya? ¿Qué pasó? Este embargo solo estaba permitiendo que hubiera un acceso restringido de comida. Eso obligó a la población a sobrevivir. Imagínense ustedes con solo el 30% de las calorías ingeridas normalmente. No estaba, tenían un déficit del 70% de las calorías y en invierno. Estamos hablando de nieve, de fríos extremos. Entonces, esa circunstancia adicional se vio agravada porque el invierno que se dio en esa etapa fue uno de los más duros que ha habido. Y ese invierno llevó a que se congelaran los canales de navegación. Y eso complicó la distribución de los pocos alimentos disponibles. Escuchen. Ahora, durante esos meses, más de 10,000 personas murieron a consecuencia de la desnutrición. Y es lo que les mencionaba hace unos días en otro programa, cuando les comenté que vi en DW, ese canal alemán, cómo trataban a las personas en los campos de concentración. Es que es de carácter, dice uno, no, eso se tiene que ser más que un monstruo para llevar a la gente, que ya solo eran los huesos con piel encima, y luego matarlos a todos. Y les mencioné el nombre, ahí vi en la pantalla, decía gift gas, en vez del gas del regalo, o el regalo de gas. Y quizá al final pudo ser un regalo para ellos el dejar la existencia. Porque ¿quién puede estar en una condición tan deplorable? Tenemos ejemplos para ser diferentes. Ahora bien, 10,000 personas muertas por la desnutrición. Y esa situación horrible, terrorífica, degradante, dio lugar a uno de los estudios más importantes científicos al nivel de población. Entonces, como los Países Bajos disponen de un excelente sistema de sanidad y de un registro clínico que es de los más impresionantes en el mundo, los científicos han podido trazar ese impacto que la hambruna invernal holandesa tuvo sobre las mujeres embarazadas. Oigan esto, si aquí les hablamos de ciencia, pero también de metafísica. Estudiaron el registro clínico del impacto que la hambruna causó sobre las mujeres embarazadas. Y la hambruna es producto del frío invernal y de la privación de alimentos. Ahora, estudiar cómo afectó la desnutrición a sus hijos y a sus nietos. Estamos hablando de 3 generaciones. Madres embarazadas, nacieron hijos y de esos hijos nacieron nietos. Ahora bien, vamos a ver. Y los primeros efectos que se observaron
en los niños nacidos de las madres que sufrieron hambruna era que el tamaño al nacer era menor. Se redujeron de tamaño los niños al nacimiento. En este país donde me encuentro hay un área que se llama el corredor seco. Y ustedes pueden ver ahí que los niños son pequeños. No crecen. Ya cuando están, tú ves un niño de 18 años, bueno, no es niño, un joven de 18 años, y lo ves con 1,40, 1,45 de estatura. ¿Qué significa eso? Desnutrición. Pero sigamos con este ejemplo. Esto solo ocurría en las madres que padecieron desnutrición en el último trimestre de gestación. Son 9 meses, quiere decir que los últimos 3 meses de la gestación fueron los que marcaron la desnutrición. Y al contrario, las madres que habían pasado hambre durante el primer trimestre y habían vuelto a una nutrición normal, ¿ya? Es decir, las que quedaron embarazadas a principios de los años 45, de 1945, sus bebés nacieron con un peso más o menos normal. Ahora, puede parecer lógico, puesto que el crecimiento fetal se acelera al final del embarazo y por lo tanto es la época de mayor necesidad de nutrientes. Ahora bien, la comunidad médica de allí y la comunidad científica pudieron observar que a pesar de que todos los bebés volvieron a tener una nutrición normal más o menos pronto, los que habían nacido más pequeños tenían una tendencia, desarrollaron una tendencia ya en la edad adulta a seguir teniendo una estatura y un peso menor que los niños nacidos con peso normal. Y lo más sorprendente que ellos analizaron fue que estos niños, ¿ya?, cuyas madres sufrieron una desnutrición en el primer trimestre del embarazo, y a pesar de haber nacido con peso normal, eran más propensos a desarrollar obesidad de lo esperado. Pongan mucha atención, porque aquí vienen las improntas, una especie de memoria, de recuerdo, quedó grabada en sus genes por el hambre que pasaron sus madres. Y esto hizo que en la edad adulta los mecanismos de utilización de nutrientes por las células se desajustaran, dando lugar a enfermedades como la obesidad o la diabetes. Ahora imagínate tú la impronta aquí. Mi madre no tiene nutrientes. Estoy pasándola mal. Al nomás haber comida me voy a atascar de todo lo que tenga. Y luego viene la obesidad. ¿Y por qué diabetes? He enseñado que la diabetes no es el fallo del páncreas, ¿ya? Es un asunto de carácter, de subconsciente. Entonces hay que ir a corregir esto. Yo deseo que ustedes vean esto como una forma muy especial. Y mientras otros están hablando del Atlas, están hablando de aquí, que allá, que viene, que no sé qué, yo me enfoco en lo que es del diario vivir. Porque si va a venir alguien de afuera, si va a llegar, si que pase lo que tenga que pasar, dice Selena, yo me voy a ocupar de eso. Como conocimiento, tal vez. Pero que yo sé que otro avanzó. ¿Y si de verdad es una nave? ¿Y si de verdad es alienígena? ¿Y si es un cometa? ¿Y si es aquí? ¿Qué me importa? El universo siempre tiene sus sistemas cíclicos y que no los habíamos visto antes. Pero aquí hay cosas que hay que arreglar en la Tierra. Y una de ellas es esa, aprender a vivir. A trasladarle a nuestra descendencia algo diferente. Si eres tacaño, trasladarás a su descendencia. Si no aprendes a dar, trasladarás eso a tu descendencia. Si no aprendes a ser próspero, trasladarás eso a tu descendencia. Si no corriges una enfermedad, un problema, una adversidad, se lo trasladarás a tu descendencia también. Tenemos que enseñar algo diferente, pero también tenemos que trasladar toda esa enseñanza multidimensionalmente. Ese es el desafío. Entonces, ¿por qué vemos tanta obesidad? ¿Por qué esa tendencia? ¿O por qué se convirtió la diabetes en algo tan grande que hasta las mascotas lo padecen?
Ah, claro, porque la mascota absorbe lo que tienen los dueños. Las mascotas son transmutadoras, más si son gatos. Los perros van en segundo lugar. Ahora bien, cuando se efectuaron los análisis a nivel molecular, se descubrió que las secuencias génicas que estaban implicadas en los efectos heredados de la desnutrición, ¿ya? Los científicos comprobaron que, en efecto, el patrón de metilaciones del ADN de estos sujetos era aberrante, ¿ya? Y a pesar de que los genes permanecieron intactos, no tuvieron mutaciones, estos niños no sufrieron ninguna precariedad en su infancia. Entonces el patrón de metilaciones de ellos era más parecido al de personas enfermas que al de individuos sanos. Patrón de metilaciones. Se desajustaron la metilación. Ok. Ahora bien, cuando las madres padecieron esa severa desnutrición durante el embarazo, las células de esos fetos tuvieron que variar la expresión de determinados genes. Y así, quedando a partir de ese momento, fueron reprogramados y tuvieron un patrón de metilación no habitual. O sea, se alteraron las condiciones. Y voy a ir terminando con esto. Esos efectos transgeneracionales que se presentaron en los hijos e hijas nacidos de madres que sufrieron esa fuerte reducción de la disponibilidad de alimentos, van a acompañar a esas personas por el resto de su vida si todavía están vivos. Del 45 para acá y 55 más 25 son 80 años. Es muy probable que estén vivos la mayoría. Y toda esa desnutrición va a acompañarles para el resto de su vida. Porque quedaron grabados como cuando marcan al ganado a fuego en su ADN. Y lo sorprendentemente grande es que los nuevos estudios que se han llevado o que se han ejercido sobre sus hijos, desde los hijos de estos sobrevivientes, que son los nietos de las mujeres que sufrieron la hambruna, están demostrando que algunos de los impactos del hambre están presentes 2 generaciones después. Y aquí es donde se requiere profundizar en los efectos y posibles implicaciones. Pero también parece evidente que estamos arrastrando marcas genéticas en nuestro ADN, fruto de las experiencias de nuestros padres y nuestros abuelos. A mí en lo personal me ha tocado que lidiar con muchas cosas. Mi padre ya no está vivo, pero él nos contaba de aspectos que tuvo que vivir muy difíciles cuando estuvo niño. El periodo de precariedad que vivió mi abuela. Y esos sistemas donde el dinero llega, pero no te alcanza, se te diluye, no hay prosperidad, la salud es inestable. Hay tantas cosas que se pueden dar y que vienen de allá atrás. Y aquí no estoy hablando de aspectos eh, espirituales ni energéticos, sino de herencia, de procesos epigenéticos, porque quedó marcado allá. Pregúntate en qué área no logras destacar. Esa área puede estar relacionada con un aspecto epigenético. Entonces aquí es donde viene lo que les digo. Si yo sé que mi papá vivió eso allá, él toda su vida estuvo con esa impronta. Porque el recuerdo de eso, esa memoria, esa impronta, le llevó a desarrollar un sistema que todo lo que generaba tenía que gastárselo, porque podría llegar a algún momento de no tener nada. Entonces llegaba a ese momento, él ya había disfrutado. Vean ustedes cómo se tergiversa todo. Porque nunca tuvo esa idea de poder acumular riqueza, sino de dilapidarla. Porque una impronta en su interior le decía algo. Yo puedo hacer elucubraciones ahorita,
Pero lo que vivió él, pues ya lo vivió, ya se fue. Pero quedamos nosotros, los hijos. Quedan todos los nietos, quedan todos los bisnietos, quedan los tataranietos, quedan los tataranietos para adelante. ¿Cómo eso puede afectar allá? Dependerá de si yo lo corrijo aquí en el presente. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, o en el caso de los hijos de mis hermanos, pues será otra cosa. Pero yo sí me he propuesto alterar eso. No quiero que mis hijos vayan a pasar a un sistema de esa naturaleza. Y por eso el deseo de transformación y cambio. Soy una generación transicional. Hasta aquí llega todo. Aquí llegó lo de mi papá, aquí llegó lo de mi mamá, aquí llegó lo de mi abuelo, aquí llegó lo de mi bisabuelo, aquí llegó lo de mi tatarabuelo, bla, 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 hasta 300 generaciones para atrás. De manera que no pase nada de eso a mis hijos, excepto aquello que sea para elevarlos. Pero como casi no hay nada bueno para atrás, porque las personas pensaban de una forma distinta, actuaban de una forma distinta, se conducían de formas distintas, entonces me toca construir algo nuevo. Y eso va a llegar a mis hijos. Y aquí estamos hablando de aspectos de toda índole. Imagínense si los de nutrición pueden hacer eso, también los demás. Promiscuidad, por ejemplo, alcoholismo, vicios, drogadicción, pobreza, miseria, escasez, limitaciones, pensamientos suicidas, depresión, ansiedad, miedo a crecer, miedo a desarrollarse, imperfecciones, etcétera, 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 y etcétera. Tú eres responsable directo de que tus hijos sean diferentes. Esta ya es una motivación para cambiar nuestra vida, para alterar nuestras circunstancias, para llevar a las personas al entendimiento de que el proceso epigenético debemos trabajarlo. ¿Qué me importa que venga el Atlas? O si es un cometa, si es una invasión, no me importa. Yo sé en quién confío. Me interesa más prepararme para que mis hijos sean mejores. Me interesa más cambiarme a mí mismo para vivir mejor y para ayudar a otros a que hagan lo mismo. El cielo siempre tendrá eventos, el cosmos. Miren ese que poco actualizado está. Si estar actualizado, estar hablando de lo que hablan los demás, yo no mastico el mismo chicle que los otros. Para nada. Mi objetivo es transformar y cambiar vidas, alterar circunstancias. Y si viene algo que viene a dañarme, pues tenemos el poder para detenerlo. Sencillo. Porque ya no tenemos la mente de oveja, la mente de esclavo, la mente del que se conforma. Ay, sí, aquí viene, aquí queremos. No. Transformación y cambio es más que un eslogan. Y como quisiera que este mensaje llegue a todos los terrícolas. Y lo deseo y lo mando a través de la multidimensionalidad. Porque ya debemos de salir de esa zona de confort, de las especulaciones, y ver que lo que llevamos en el interior es lo que determina en realidad la grandeza de lo que podemos llegar a ser. No te quedes por un lado. ¿Ah? Hagamos que las cosas sucedan. Yo les agradezco por haberme escuchado durante estos 60 y algo de minutos. Seguiremos con este tipo de programas el próximo jueves. Pero ya les digo, no se queden ahí como que estacionados de que no sé qué, que no se puede. Tú puedes cambiar cualquier circunstancia en tu vida. Cualquiera. Escúchalo bien, cualquier circunstancia. Lo único que tienes que aprender ya, es a vivir de forma diferente. De forma diferente. Identifica lo que está haciéndote daño y cámbialo. Así de sencillo. Para eso les he enseñado cosas
sorprendentes. Vamos a ver, me escribió también Mari Judith. ¿Cómo estás, querida Mari, hasta allá en el Uruguay? Buen día, maestro. Dice, bendiciones. Lo mismo para ti y a todos en casa. Un abrazo y un saludo a cada uno. Ajaja, aquí está Patricia Sanabria, eso está bueno. ¿Cómo estás, querida Pati? Bienvenida. Buen día, acá presente, dice. Eso está bien, que hagas presencia. Y luego, Olguita Franco, amado maestro, dice, bendiciones a su bien y familia cuántica. Gracias, querida Olguita, por tus buenos deseos. Estos son recíprocos para ti. Y luego tenemos a Ani Meléndez, que dice, buen día. Buen día, Anita. Y tenemos también a otro comentario de Ana que dice, aquí presente. Eso está bueno, hay que estar presentes. La información de transformación y cambio tiene que ser grande para salir adelante. Y Marco dice, para desactivar esos genes tendría que ir a los protocolos o con solo la energía psicotrónica o ambos. Es la sumatoria de muchas cosas, querido. Pero lo primero es la intención. Mira, hasta hicimos bromas anoche de la intención, se recuerda. Quiero aquí identificar primero qué es lo que está pasando. Entonces uno viene y hace una lista biográfica, ¿no? ¿A qué me siento tentado? ¿Qué cosas son las que practico? ¿Qué es lo que no está bien en mi vida? ¿Por qué no logro superar? Entonces, identificamos primero. Entonces, dentro de la secuencia para solucionar es identificación del problema, definición del problema, posibles soluciones, solución definitiva. Identifiquemos primero y luego los trabajamos. Puede que con algunos protocolos se haga algo, pero hay otras cosas que tenemos que hacerlas voluntariamente. Y también otras en las que tenemos que utilizar la energía para transformarnos a nosotros mismos y borrar esos recuerdos, esas improntas, esas memorias, para que no pasen a nuestros hijos. Y si me olvidó citar una de las otras cosas que era horrible antes. Bueno, todavía hay hombres que son, bueno, no son hombres realmente. La violencia intrafamiliar. Eso se puede pasar de generación a generación. Luego les voy a dar un ejemplo de eso en el próximo programa. Y cómo uno tiene que trabajar para desactivar eso. ¿Y cómo se desactiva? Primero con la intención, yo no voy a ser igual que mi papá. Y no por juzgarlo, sino porque no quiero repetir patrones destructivos que le causen daño a mi familia. Hay mucho que hablar, hay mucho que cambiar. Y el momento de empezar el cambio es justo ahora. Ahora. Es el momento de transformar y de hacer que las cosas sucedan. Y podemos hacer algo como esto, querido innato. Haz aflorar a mi consciente todo aquello que debo cambiar, que viene producto de lo que mis padres, los padres de ellos y los padres de ellos vivieron. Aflora en mí todo lo que requiera cambio para empezar a transformarlo. Gracias, gracias, gracias. Miren que esto se vuelve enormemente grande, porque estás tú, tienes a dos padres detrás de ti. Pero ellos tienen también a dos padres detrás de cada uno de ellos. Hay cuatro. Pero atrás de esos cuatro hay ocho. Atrás de esos ocho hay 16. Atrás de esos 16 hay 32. Y así va para atrás. Es un gential enorme el que está involucrado en cada uno de nosotros. Por eso es importante pedir dirección para saber qué es lo que hay que apagar o desactivar. Dice Olita Franco, gracias infinitas, amado maestro. Gracias, gracias a ti en este día del Violeta.
Y luego dice Marcos, lo haré. Cuando ya lo tengas identificado, búscame y vamos por las soluciones. Que estén muy bien, les amo muchísimo y espero verles en el programa de mañana a las 6 de la tarde. Vamos a estar transformando y cambiando vidas. Cuídense millones, feliz día del Violeta, les bendigo y les deseo toditito lo mejor. Cuídense, hasta prontito, gracias por ser, por estar y por existir. Yeah, bye bye.